Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas. He reiniciado la transmisión porque al parecer no había comunicación. Me gustaría mucho que me mandaran por esta nueva reiniciación que la comunicación se está dando, que está fluyendo, que volvieran a reenviar todos los mensajes que habían mandado, queridos hermanos, para poder seguir con la transmisión. No sé si se esté dando o no. Aquí el reloj sigue avanzando. Queridos hermanos, muy buenas noches tengan ustedes. Hemos reiniciado la retransmisión. Les pediría de favor que si están retransmitiendo y si están puedan comunicarse. Agradecería mucho que me comentaran. Queridos hermanos, muy buenas noches, queridos hermanos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. Al parecer tuvimos algunos problemas técnicos. He reiniciado la transmisión.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Háganme saber si me están escuchando. Muy buenas noches, queridos hermanos. Háganme saber si están recuperando su señal. Muy buenas noches, queridos hermanos. Háganme saber. Hola, muy buenas noches. Dice nuestro hermano Javi Stream que se acaba de conectar y sí hay señal. Saludos, querido hermano Javi Stream. Al parecer tuvimos una complicación de tecnología. Algunos al parecer no estaban recibiendo señal. Sí lo vemos, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar un poquito de tiempo más. Con respecto a esto, les comentaba yo de la importancia del tema de la justificación, la importancia de el énfasis que tuvieron nuestros reformadores con respecto al tema, donde tanto Martín Lutero como el mismo Calvino y reformadores de la primera parte y segunda generación, primera y segunda generación, eh, enfatizan la importancia de la reforma, donde
Dice Lutero que el primer y principal artículo de la teología cristiana es la justificación, y Melanchthon, Wittenberg Philipp, dice que el tema más importante de la enseñanza cristiana es la justificación. Y finalmente, de la segunda generación de los reformadores, Juan Calvino dice que la bisagra principal sobre la que gira la religión es la justificación. Estos, estos énfasis, hermanos, los hicimos a partir de que decidimos ver en qué momento histórico surge el tema, y bueno, hemos visto que surge a partir de la Reforma, y que tuvimos los primeros detractores inmediatamente, primeros detractores de la Reforma, encabezados por la Iglesia Católica, eh, y plasmados y concretizados en el Concilio de Trento entre 1545 y 1563. Es la reacción en contra de la reforma de Martín Lutero de 1517. Y leíamos hace un momento, no sé exactamente en qué momento se cortó la transmisión, pero veíamos que si alguno dijere, dice el Concilio de Trento, que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, sino superfluos, y que sin ellos o el deseo de ellos los hombres alcanzan de Dios por la sola fe la gracia de la justificación, aun cuando no todos los sacramentos sean necesarios a cada uno, dice, sea maldito. Creo que seguimos teniendo problemas. Dice nuestro hermano Jesús Lozada que no tienen audio. Confírmenme, hermanos. Sí, bueno. Sí, bueno. Yo sí tengo audio, hermanos. Bueno. Queridos hermanos, sí lo vemos, me dice la hermana Emma Castillo, pero no sé si me oigan. Dice Emma Castillo que nos oye perfectamente. Yo sí veo y te escucho, me dice mi hermano José Antonio Septién. Que bueno, han sido muchos problemas, pero bueno, hermanos, vamos a tratar de continuar. Vamos a tratar de continuar. Muy bien, entonces veíamos, hermano, que pues para definir y ir dándole cauce a este tema de la justificación, habíamos establecido 3 puntos principales, que era el plan de redención, la caída y la muerte espiritual, el hombre legalmente culpable y evidentemente con la necesidad de ser declarado legalmente inocente, que es el tema principal de la justificación. Vimos estos 3 puntos principales en este recorrido que hicimos acerca de este tema que hemos estado. Les comentaba yo, hermanos, que en la eternidad, en la historia o en el plan previo a la historia, en el plan que Dios hace, el Dios Trino hace en la eternidad, donde se planean todos aquellos elementos importantes para la salvación del hombre, ahí está como parte de este plan de redención, tenemos ahí a la justificación. Y no solamente eso, sino tenemos a aspectos muy importantes como lo que implicó la función apostólica, en el sentido de que la palabra de ellos se convirtió en nuestra palabra, se convirtió en la Biblia posteriormente. Y este plan que ahora ha sido revelado, que no formó parte de la revelación del primer pacto, sino que forma parte de la revelación del segundo pacto, está dado para la iglesia, está dado para que el día de hoy nosotros podamos comprender pues la sabiduría de Dios,
la sabiduría en este plan de redención tan importante y es fundamental. Y bueno, solamente cito un ejemplo que tenemos en Efesios 3:8 al 12, hermanos. Y dice Pablo en Efesios 3:8 al 12, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Y bueno, aquí tenemos una declaración importante del apóstol Pablo en la carta escrita a los Efesios, donde podemos puntualizar que este plan eterno les fue dado a los apóstoles, al fundamento apostólico, para anunciar, dice Pablo, a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Y no solamente anunciar, sino dice, y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Y bueno, son este y otros textos más que en su momento señalamos con respecto a que el plan eterno de redención incluía todas estas cosas, como el dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ahora dada a conocer por medio de la iglesia y para la iglesia, como vemos en otros textos, ¿no? Donde dice que este misterio oculto en las edades ha sido ahora dado a conocer a sus santos, y sus santos son esta iglesia. Entonces, como primer punto, queridos hermanos, nosotros vimos que en el plan de redención está fuertemente señalado el hecho de que hubo en la eternidad un plan que el Señor estableció para la salvación del hombre. Como fue en la eternidad, este plan no fue dado a conocer hasta ahora, hasta la iglesia, hasta ahora, hasta el segundo pacto, y ahí se centra el punto principal acerca de que todas las cosas que se planearon para la salvación del hombre, todas las cosas que se planearon para la salvación del hombre, estuvieron ahí. Como segundo punto, queridos hermanos, rápidamente les cito que nosotros definimos un segundo punto como base fundamental para la salvación. Y esta base fundamental para la salvación, y obviamente previo a la salvación, el aspecto de la justificación, tiene que ver con la caída y la muerte espiritual del hombre. Esto nosotros lo vemos firmemente establecido y señalado en el libro de Génesis, donde vemos que la caída del hombre lo separa totalmente de Dios, que posteriormente los autores del Nuevo Testamento identifican muy bien, y que tenemos textos importantes en la Escritura con respecto a esto que fundamentalmente los hemos puesto y expresado en, en su momento a través de varios
textos que tenemos en la Escritura, ¿sí? Y podemos citar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, Génesis 3:17, donde dice: "Y al hombre le dijo: Por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: No comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, espino y abrojo te brotarán y comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que te retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo y al polvo volverás". Entonces, esta es ya por así decir, eh, la declaratoria final después del pecado de Adán. Y bueno, tenemos muchas más evidencias en el sentido, por ejemplo, este, que esta condición o este castigo que hubo sobre Adán repercutió a toda la humanidad, repercutió este, a todas las generaciones y a toda la humanidad posteriormente, y empezamos a ver los señalamientos que el Señor hace a través de la Escritura. Y dice: al ver el Señor Dios que se habían multiplicado las maldades de los hombres sobre la tierra y que todo el mundo maquinaba con esmero el mal en su corazón todos los días. Y aquí lo único que estamos observando en este texto de Génesis 6:5 es cómo la maldad se empezó a propagar por toda la tierra, y solamente señalamos, enfatizamos el hecho de que la caída de Adán trajo estas consecuencias de una separación total del hombre en el sentido espiritual, porque efectivamente hay cuestiones que pues no fueron afectadas por la caída en el sentido de que no se eliminaron de manera elemental, pero fundamental, pero sí fueron afectadas todas por el pecado. Dice Génesis 8:21, dice: y el Señor Dios olió un olor de fragancia, y dijo el Señor Dios pensativo: ya no volveré a maldecir la tierra por las obras de los hombres, porque el pensamiento del hombre está tercamente adherido al mal desde su juventud. Así que ya no volveré a golpear a ninguna carne viviente como he hecho. Estoy leyendo Génesis 8:21 y estoy haciendo referencia al texto que tenemos en la Septuaginta de Natalio Fernández. Y bien, el Señor sigue señalando a través de los escritos del Antiguo Testamento, por ejemplo en Jeremías 13:23, donde señala que existe una condición caída del hombre y que no puede cambiar esta condición, principalmente ya la percepción que había en el Antiguo Testamento, y dice: ¿acaso transformará el etíope su piel y el leopardo sus colores? Y vosotros podríais actuar bien después de aprender lo malo, es decir, sigue haciendo énfasis, señalamientos en ese sentido. Isaías dice y sostiene: y todos nosotros nos convertimos en impuros, toda nuestra justicia fue como andrajo de mujer separada por menstruación, todos nosotros nos marchitamos como hojas, y nos hemos desprendido como hojas por nuestras iniquidades. Así nos llevará el viento, y no hay quien invoque su nombre, ni quien se acuerde de adherirse a ti, porque has apartado tu rostro de nosotros y nos has entregado por nuestros pecados. Y todos estos textos, hermanos, solamente señalan el énfasis que la Escritura hace sobre la caída y la muerte espiritual como segundo punto y segundo tema. Y bien, seguimos teniendo pues más textos en este sentido, ¿no? En el sentido de que pues, hay una separación como resultado de la caída del hombre, ¿no?
Dice en Génesis 3, igualmente, dice, y el Señor lo echó del jardín del deleite para que trabajara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó a Adán y lo hizo habitar delante del jardín del deleite y colocó a los querubines y la espada flameante que se volvía para guardar el camino del árbol de la vida. Y sigue, hermanos, sosteniendo a través de varios textos que tenemos en el Antiguo Testamento con respecto a este punto que señalamos en su momento y que bueno, que lo vimos a detalle en, 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 dentro de este recorrido. Ya tenemos eh, pues las declaraciones en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento donde apuntan directamente a esta condición que teníamos a través de las escrituras del antiguo pacto y que bueno, ahora lo tenemos en el Nuevo Testamento señalado puntualmente. Mateo 8:21 dice, y otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi madre, a mi padre. Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Ya los autores del Nuevo Testamento percibían este mal, eh, pues transmitido por Adán, ¿no? En Primera de Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Y dice Efesios 2:1, en cuanto vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice el apóstol Pablo, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces tenemos declaraciones importantes que fueron entendidas por los apóstoles, que fueron entendidas de manera importante en este aspecto que tiene que ver con la caída y separación del hombre. Ya por último, hermanos, con estos dos puntos que hemos hecho énfasis y hemos señalado, les leo Colosenses 2:13, donde sostenemos que el hombre pues es legalmente culpable, ¿no? Dice, y a vosotros estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó de en medio clavándolo en la cruz, y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en el desfile triunfal. Es esto, hermanos, parte del recorrido que vamos a hacer en estas 2 semanas. En la próxima semana explicaremos algunos otros puntos que hubo con respecto a este señalamiento que hicimos durante todo el año, queridos hermanos. Y bueno, yo espero que ya por aquí se encuentre nuestro hermano José Antonio y podamos compartir con ustedes este parte final de este recorrido que hubo sobre la justificación. Hoy señalé 3 puntos. Disculpen ustedes la interrupción, no, aquí en la computadora me marcaba que seguía transmitiendo, pero hubo por ahí una interrupción. Entonces, queridos hermanos, sin más, por el momento quedo despedido, no sin antes saludamos a los hermanos que nos han escrito, que bueno, como hicimos una retransmisión, volví a reiniciar el software, todos los mensajes previos de todos aquellos hermanos que escribieron, eh,
ya los perdí, pero algunos se dieron cuenta de que estábamos retransmitiendo y cambiaron de liga o de señal. Y saludo a los hermanos aquí que poquitos nos lograron ver y que pues aquí estuvieron con nosotros. Mandamos saludar a nuestro hermano Javi Stream, a nuestra hermana Emma Castillo, a nuestro hermano Jesús Lozada, nuestro hermano José Antonio, desde donde nos esté viendo, un saludo. Dani G. Vicente dice que sí nos escuchan. Nuestra hermana María Beatriz Campini también, un saludo. Un saludo a nuestro hermano Jesús Lozada, igualmente, por todas sus aportaciones. A nuestro hermano Alexander Porras también le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, nuestro hermano Jesús Lozada dice que ha habido algunas series de interrupciones e inconvenientes. Hermanos, a todos los que nos saludaron, que recuerdo rápidamente que por ahí nos saludaron, nuestra hermana Estela Basurto, a Juan Pérez, y a todos nuestros hermanos que tuvieron a bien saludarnos en la transmisión anterior, bueno, los saludamos. Ya fue muy arrebatado todo esto, hermanos, pero bueno, así quedó, no supe en dónde me quedé en el otro lado, pero bueno, ya pudimos tener algo de contexto con respecto a lo que venimos diciendo y hablando a través de todo el año con respecto al tema de la justificación. Les mando un fuerte saludo a todos ustedes, queridos hermanos, y damos por concluida la charla bíblica de este 6 de diciembre del 2023. Los saludo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, México, de esta charla bíblica. Un saludo, hermanos, y damos por concluida la charla bíblica. Bendiciones.